Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Me honra muchísimo, como siempre, tocayo, que tú estés con nosotros. Licenciado en Economía e historiador. A tus órdenes. Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Contigo, desde el primer programa, tenemos programas muy visitados por nuestro auditorio. Qué bueno. No sé cómo anda la estadística porque tú... Tampoco. Ahora sí no. No la he visto. Muy bien. Sin embargo, la última, estábamos hablando de que ya los programas han tenido como 10,000 visitas en conjunto. No, yo creo que en conjunto andarán por... La última vez que lo vi era unos 20 días, 6,500 veces. 6,500. O sea que yo me excedí. Ya pensé en 10,000. Sí. Bueno, es un buen deseo. Bueno, lo que pasa es que hemos tocado temas que parecen cabezas de periódico y entonces son atractivos. Sí. Pero bueno, yo me he fijado que el promedio puede andar en unos 10 minutos. De un programa de 1 hora, sí, lo ven 10 minutos. Entonces, pues es lo que puede capturar, o sea, realmente que te capture un periódico. Tú vas cabeceando, ¿no? Claro. Y si un artículo te llama la atención, lo lees. Claro, así es. Siempre y cuando no rebase 2 cuartillas. Esa es, digamos, la técnica periodística, ¿no? Sí. Porque de otra manera, si tú haces una plana, pues te diviertes mucho escribiendo, ¿no? Pero no toda la gente. Exacto, es cierto, sí, ¿no? sí. Oye, tocayo, en la parte de historia, el día de hoy tú nos has preparado un tema sumamente importante, pero además con autores actuales. Así que entre la historia, hablando del capital del siglo XVI al siglo XXI, es hacer una síntesis, y para eso requiere capacidad, tocayo. Capacidad de síntesis. Realmente te voy a decir una cosa, esto es relativamente sencillo. Para ti, para mí. Para ti, tocayo. Sí, porque lo he estudiado toda mi vida. Ya. Y bueno, recientemente salió el Capital del siglo XXI de Thomas Piketty, que es el director de estudios económicos de l'École pratique des hautes études de la Sorbona. Y es un tipo muy inteligente, ha llamado mucho, capturado la atención inmediatamente. El planteamiento es muy bueno, y él básicamente se refiere al desarrollo, pues, del 1700 para acá, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, XX y XXI. Entonces él se refiere básicamente a las fuentes, pues a las fuentes francesas, a las fuentes inglesas, a las fuentes alemanas, a las fuentes norteamericanas. Y es que en esos siglos esos han sido los países que han imperado. Ya. ¿No? O sea, como que es consecuente. Yo dije, pues vamos a platicar de esto, pero también del capital del siglo XVI al siglo XVIII, porque en realidad este es un estudio que solamente se puede hacer a partir de cifras y de estadísticas. De otra manera no se puede hacer. Y las estadísticas generalmente las hacen las élites culturales, ¿no? O sea, Confucio solamente le hacía reverencias a quien se enteraba que hacía estadísticas. Confucio, sí, es un dato de Confucio. Ya. Entonces, mira, uno de los mejores trabajos del mercantilismo español, pues necesariamente es en base a fuentes españolas, ¿no? Puede ser, claro. Y es el que hizo
R.J. Hamilton, en 1900, lo publicó en la Revista de Occidente en 1928. Consecuentemente, en 1936, Keynes, que eso todavía hoy un economista muy reconocido, aunque en 80 le echaron muchas groserías, pero Keynes hizo un reconocimiento a R.J. Hamilton por el trabajo de estadística que hizo en diferentes ensayos, que fue publicado con un título que se llama El Tesoro Americano y la Revolución de los Precios. ¿Y la revolución de los precios? Sí, y es apasionante. Digo, realmente es un trabajo muy bonito porque pues parte de digamos el estudio de los precios de los metales, de las remuneraciones, salarios. Entonces tú puedes más o menos ver que la gráfica de los precios de los metales, bueno, cuando es España el monopolio, bueno, pues va para arriba, ¿no? Sí. Va para arriba, y los salarios no. Pero además todavía es una época en donde, a pesar de que estamos en lo que Carlos Marx llamó el nacimiento del capitalismo y tal, ya no es una formación social precapitalista, digamos, ya no es el modo de producción esclavista, pero en esa época hay esclavos. Entonces, en realidad, si tú defines el capital como lo hace Piketty, ¿no? Que pues lo define como aquellos activos que son movibles o no, pero que sí pueden ser vendidos. Entonces, si te fijas bien, en ese momento, los recursos humanos, que son esclavos, forman parte del capital. Ya. ¿Correcto? Sí. Hoy no. Hoy el capital está por un lado y los recursos humanos es fuerza de trabajo, ¿no? Claro. O sea, la tecnología ha hecho en la segunda mitad del siglo XIX que suban los salarios de manera contrastante con sus predecesores. Pero lo que pasa, bueno, el tiempo predecesor, el siglo predecesor, lo que pasa es que el siglo XIX es una época en que la tecnología cambió mucho la tendencia y el comportamiento de las variables, particularmente de los salarios. Entonces, ¿por qué? ¿Se incrementaron? Sí, empezaron a subir los salarios, te repito, por el efecto del cambio tecnológico. Sí. El cambio tecnológico fue muy importante, tan importante que hay un economista que se llama Rodolfo Puigros, que en una discusión muy vieja, me parece que es de los años 60, de hace 50 años, que tuvo, se llamaba el capitalismo o feudalismo, y se referían justamente al siglo XVI, y entonces Marx decía que el siglo XVI pues ya es la aparición del modo de producción capitalista, y que además viene echando chorros de sangre por todos los poros del cuerpo, ¿no? Por la expansión colonial, por una serie de características. Entonces, el desarrollo del capitalismo es en España, y el conectarse con América, pues hay esta visión de que ya empiezan las relaciones de producción capitalista en América, pero no de manera predominante. En el siglo XIX ya son de manera predominante, o sea, ya las relaciones de producción capitalista sí se vuelven predominantes. ¿Y México entró en esa dinámica desde la segunda mitad del siglo XIX? Sí. Sí, México es un país que es un país que tiene minería, y la minería junto con los textiles son los dos piernas del desarrollo del
capitalismo, ¿no? En Inglaterra es en 1823 corre la primera locomotora, pero desde 1700 y tantos ya hubo la primera máquina textil, ¿no? En Inglaterra. Sí, o sea, ya los textiles, o sea, no, la verdad no tengo la fecha bien. Pero vamos. Pero es eso, ¿no? Ya desde el principio del siglo XIX, ya esta mecanización, industria textil y en la metalmecánica, ya está el ferrocarril. Es más, a mediados del siglo XVIII ya está el vapor. Antes era vela todo. Entonces, necesariamente, las travesías eran, pues tenían otros tiempos, ¿no? Claro, claro. Entonces, muchas veces salías con unas mercancías que tenían precio, o más bien salías desde acá con un habitamiento, ¿no? Y el llegar cargabas y todo, y regresabas, pero ya pasaba mucho tiempo. Entonces, los precios eran muy significativamente altos. Entonces, el estudio del siglo XVI, el que tiene ahora sí que máster, es el J. Hamilton. Como quizás el estudio de los salarios de Simián para el siglo XIX, quizás aquí en México le haría Florescano el estudio de los precios del maíz, ¿no? Entonces, empezamos a ver que en la medida en que empiezan a ver estadísticas, pues se pueden hacer estudios. Y las estadísticas, particularmente de 1980 para acá, 1980, 1990, pues ya es mucho más fácil manejarlas, hacerlas, construirlas que 50 años antes, ¿no? Una pregunta. ¿Hay referencia histórica de cuándo la estadística o las estadísticas forman parte del manejo de los gobiernos, de las ciudades? Por supuesto. Mira, digamos, en términos del Producto Interno Bruto, el cálculo del Producto Interno Bruto, la primera vez que se hizo el cálculo del Producto Interno Bruto fue a principios de los años 30, justamente por ¿no? Yeah. O sea, tú imagínate ahorita, pues no saber el comportamiento del Producto Interno Bruto. O sea, sería verdaderamente una certija en la realidad, ¿no? Pero aparte de este libro de Piketty, que tuvo una... Piketty es como de 2013, ¿eh? Sí, la primera edición en francés es de 2013. Y este otro libro, déjame ver qué fecha es. Este es de 2014. Y este es un librito que dice Globalización, crisis más allá, por un México social. Y ahí los coordinadores son Rolando Cordera, Luis Fuentes, Leonardo Melía, Sandoval, y tiene, dice, un coloquio, ¿no? Coloquio de globalización, y lo presenta Rolando Cordera. Es uno de los economistas más destacados de la Universidad Nacional, el maestro emérito. Yo no sé qué edad tengo, pero sí, yo creo que debe de dar en los 70 y garras, no sé, ¿verdad? Tiene otro ensayo de perspectivas para el desarrollo en la economía global, Socialdemocracia para México, de José Goldenberg, Crisis de la transición, partidos a la izquierda, Gustavo Gordillo, Comentarios a Brés Pereira, El neodesarrollismo, de Francisco Suárez Dávila, México y su inscripción en los nuevos mundos, Arturo Huerta, del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, gente muy connotada, muy conocida, y que al final Norma Samaniego dice
tiene un párrafo que es muy interesante. Dice: la propuesta de impulsar un nuevo curso de desarrollo tiene como divisa la construcción de un acuerdo en lo fundamental, que tenga como criterio rector la construcción de un sendero hacia la igualdad social. Ese es un tema que ahorita vamos a ver. Okay. Un México social donde puedan concretarse las promesas económicas no cumplidas, del cambio estructural, así como de la democracia misma. Entonces, a mi gusto, es un texto que tiene como que un referente de objetivo muy aspiracionista, ¿no? O sea, hablando de igualdad social, dice uno, bueno, a mí para Confucio es un referente. Confucio dice que todos los seres humanos somos iguales, que la naturaleza nos hizo iguales, pero él mismo dice que la cultura los hace diferentes. ¿Cómo lo complicarías? Diferentes. No, pues son iguales. Si son iguales, no pueden ser diferentes. Pero la cultura los hace diferir. Diferir. Y entonces en ese momento, 22 siglos después, da un paso adelante Nicolás Maquiavelo y dice, bueno, también lo hace diferir la cerca del príncipe, ¿no? O sea, no todos piensan igual, ¿no? Los que están ahorita cerca de Peña Nieto piensan diferente. Entonces, ¿qué libro también? Porque de ahí dices la igualdad social. Por ejemplo, hay un grito de la Revolución Francesa que todo el mundo recuerda: la libertad, la igualdad, la fraternidad. Sí. Ahí la igualdad, ¿a qué se referirían? Es una buena pregunta, ¿no? Porque la libertad ahí, pues, digo, la igualdad, era la igualdad en términos de propiedad. Entonces, eso es. A ver, como somos muy diferentes ahí en México. Sí, muy diferentes. Por supuesto, porque aquí. Allá no hay ejido, entonces. No, claro. Definitivamente. Entonces. La Revolución Francesa pasa como la revolución prototípica burguesa, ¿no? O sea, bien de grandes familiares o economías familiares orientadas al mercado. Pero además, ¿cómo diré? La fisiocracia es una escuela que solamente pudo aparecer en Francia por una sencilla razón: es la mejor agricultura del planeta, eso ya lo hemos comentado. Sí, lo has dicho. Entonces, bueno. Perdón, y te quiero preguntar otra vez, ¿cómo le han hecho históricamente, cómo le hacen históricamente los franceses para la tierra a ser verdaderamente productiva, en la parte agrícola, en la parte agropecuaria? ¿Cómo le han hecho los franceses? Bueno, es que además el territorio francés es un territorio privilegiado. O sea, tú lo tienes más o menos. O sea, España está a la altura de Estados Unidos, ¿no? O sea, más o menos entraría en el Golfo de México. Eso es. Pero nada más que se fue para acá, entonces queda a la altura de Estados Unidos. Y Francia está más arriba, España está a la altura de Canadá, o entre, digamos, a la altura de Chicago, ¿no? Francia está a la altura de Chicago. Alemania sí sería canadiense, ¿no? Todavía más arriba. Sí. Entonces, tiene un territorio que no rebasa los 700,000 kilómetros. Puede representar una tercera parte de la superficie de México. Es lo que me sorprende. Espérate. Pero lo que sucede es que de un lado tiene los Apeninos y de otro lado los Pirineos. En la India tú tienes el Tíbet. Sí. Y es así que la India sea muy verde. Tiene una humedad muy importante, ¿no? Sí. Que para Carlos Marx, o sea, que no había nada más malo
que una naturaleza muy pródiga, porque era como llevar en andas al individuo, o sea, tenía que esforzarse. Y decía que, bueno, el valor, la ley del valor está basada en el trabajo. Entonces decía, los países que tenían todas esas, las regiones, ¿no?, tenían esas características, trabajaban menos, ¿no?, y tenían un producto más a la mano. Bueno, en México lo vemos de parte del centro hacia el sureste. Mesoamérica. Mesoamérica. Ok. Yo creo que es ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso de Francia, tienen muy buena agricultura, tienen muy buena tierra, es plano. Ah, ya. O sea, aquellas partes trufas, digamos, que tienen tierras, la Penina, los Pirineos, tienen una muy buena minería, ¿no? Tienen una industria mecánica importante, etcétera, pero tienen la mejor agricultura del planeta. Sí, y además tienen una variedad de quesos, sí, que hasta Charles de Gaulle decía que era muy difícil gobernar un país con tantos quesos. ¿Por qué lo decía? Hay muchos quesos en Francia, Sí, sin lugar a dudas, sí. ¿no? Y hay regiones diferentes. Entonces, bueno, por estos dos trabajos, que los dos son muy recientes, y los dos me parecen muy buenos, pero reveladores también. O sea, esto de la igualdad, o sea, tener como dice, hacia la igualdad social. Yo diría, bueno, en Francia la igualdad era la igualdad de propietarios, pero acá la igualdad es básicamente en tres aspectos que se desarrollan en México de manera, digamos, relevante entre 1960 y 80, porque es cuando el Estado, o yo diría desde los 40, de 40 a 80, hay años en México en donde la tasa de crecimiento supera el 3%, ¿no? Entonces, eso hace que, y bueno, entre 60 y 80, yo creo que la tasa de crecimiento anduvo por el 10% cómodamente. Y ojo, los salarios crecieron más producto. En el caso de México no lo toca Piketty, porque bueno, no lo tocó. De que hay cifras, pero él dice que no tenía cifras para mí. Pero yo he tocado y tengo las estadísticas de cómo entre 60 y 80 el producto en México crece al 6% y los salarios crecen al 11%. Sin embargo, de 80 al 2000 se invierten las cosas, ¿no? O sea, los salarios tienen un crecimiento muy raquítico, mucho más raquítico, ya raquítico crecimiento tiene el producto desde la década perdida del 80 para acá, ¿no? Entonces, el asunto es que la igualdad en México es igualdad en menos de educación, que haya una educación generalizada. Francia ha logrado esa parte educativa porque, vamos, la Sorbona es un símbolo del país mundial. Como es una institución muy reconocida mundialmente. Surge en el siglo III. Siglo III. Entonces, eso también es ya. O sea, yo creo que todas las cosas, dependiendo de su génesis, se explica mucho de su futuro, ¿no? Y bueno, pues la Sorbona surge en una situación del 1500 y en el siglo Pero además la Sorbona es símbolo de movimientos como el 68. Déjenme un poquito de tema. ¿No es así? Bueno, sí, lo que pasa es que la Sorbona, digo Francia, es un lugar que geográficamente está en medio generalmente ha estado históricamente en medio de muchas presiones.
Carlos V de Alemania y primero de España, de origen belga, de la casa de los Habsburgo, decía, él hablaba 5 lenguas de Europa, y entonces decía el italiano era para hablar a pájaros, el alemán para hablar a los perros, que el inglés era para hablarle al caballo, que el francés era para la mujer y que el español era para hablarle a Dios. Entonces, te fijas, es una reflexión, es una teoría del Estado que toma mucho en cuenta la geografía. O sea, dice uno, los pájaros avisan, ¿no? Cuando ya estás dormido y sale el sol, oyes los pájaros. Sí. El sol sale por el oriente, ¿no? Y el Vaticano está en el Mediterráneo, no en el Mar del Norte. Es como el que avisa, ¿no? Sobre todo hoy que hay tantas migraciones nuevamente, homólogamente, que, como dice Pérez Reverte, a la vida del Imperio Romano, las migraciones fueron tremendas, ¿no? Las migraciones bárbaras empujadas por los hanes de los chinos, los mongoles y demás. Pero ahora es el mundo árabe el que está presionando, junto con una crisis política con Estados Unidos por intereses energéticos y todo lo que vemos ya en los periódicos, está generando una expansión demográfica con la caída del Imperio Romano. Entonces sí estamos viendo una fase muy compleja. Hemos dicho también, o tomado el concepto de Monsiváis, me parece muy afortunado, de 95, en donde decía que ya estamos viviendo una fase apocalíptica, y se preguntaba y se respondía él mismo, ¿por qué apocalíptica? Bueno, lo peor que pudo haber pasado ya pasó, que es haber llegado a ser el número de gente que somos. Mucha razón. El crecimiento demográfico ha sido exponencial en muchos lados, no en todos. Por ejemplo, Francia, lo sabemos por Piketty, en la época de la Revolución Francesa eran 30 millones y hoy son 60. Entonces, dices, esto es admirable, ¿no? Para un territorio está tan bueno y demás. Dicen que bien. Pero, por ejemplo, Estados Unidos también lo maneja él. En 1776, que es muy cerca de la Revolución Francesa, es unos cuantos años antes, aquellos tenían 30, Estados Unidos, las 13 colonias, tenía 3 millones. Pero obviamente, que bueno, ya para 1900 ya es un país diferente de Estados Unidos. Ha crecido territorialmente, ha habido una ola de inmigrantes muy fuerte, y para 1900 tiene 100 millones. O sea, de 3 a 100 millones en 100 y pico de años. Y de 1900 a la fecha, dice Piketty, las gentes que traen otras cifras, pero bueno, retomando Piketty, dice que hay 300 millones. Hay otros que dicen que hay 265, pero bueno, ahí anda la cifra. Entonces, fíjate que realmente ha tenido en el siglo XX pues un crecimiento pues, muy importante, porque de 100 se fue 3 veces más. Pero si lo comparamos con el Distrito Federal, es una tontería eso. O sea, face, ¿no? Fíjate, el Distrito Federal, el nombre le viene que es el asiento de los poderes federales. Y entonces, en 1900, el DF tenía 400.000 habitantes. En 1900. Pero todavía no conurbaba. Llegamos con Cuernavaca, con Toluca, no, con Tlalpan, con Xochimilco. ¿Me entiendes? O sea, es una megametrópoli diferente de lo que era. O sea, nada que ver. Sí. O sea, 470.000 habitantes. El censo del 2000 se van 8 millones, el DF.
Bueno, 8.470.000 son 17 veces, no 2,5 veces como Gringolandia. ¿Me entiendes? O sea, realmente en México ya es una hombrada vivir aquí. Es una ciudad colapsada, en algún momento más que otro, todavía hay muchas partes tradicionales. Cuando yo digo tradicionales, son zonas donde hay población, zonas barrios antiguos. Sí. Entre más antiguo es más tradicional. Fíjate qué colonias o rumbos de la ciudad han puesto parquímetros. Colonias nuevas. Y las colonias viejas están con bastones o con burrones y con tacas diciendo no a los parquímetros. Serían los muy lejos, San Pedro de los Pinos. Pues es una parte antigua. Sí, sí. Coyoacán. O sea, sienten pueblos mágicos, ¿no? O sea, que no deben de entrar este tipo de cosas. Sin embargo, en Polanco, que bueno, ya está bastante pasado Polanco, es una parte relativamente nueva, ¿no? Es un fraccionamiento del siglo XX, ¿no? O sea, las mismas lomas, es relativamente reciente. Roma y Condera, ya ves, ahí hubo, son colonias más antiguas, ¿no? La Roma, sobre todo la Roma, es una colonia en donde hubo más resistencia y muchos problemas, pero en Nápoles ha habido resistencia, pero no funcionando como están en San José Insurgentes, en Rédito Constructor, donde yo estoy, en Florida. Son colonias relativamente nuevas, o sea, son los paradigmas viejos, urbanos, los que son más resistentes a los cambios. Y ahora la discusión, sin estar enterado, se ve que está en el corredor urbano, quieren hacer como una novedad en lo que es el alarradón central del Salto del Agua, ¿no? En Avenida Chapultepec. ¿No? Pero bueno, volviendo al capital, es este tema del comportamiento del capital del siglo XVI al siglo XXI, es un tema que todo economista debe de tratar. O sea, es un tema de economistas. Es como si yo te dijera el problema ecológico, bueno, es todo biólogo o todo ambientalista debe de estar muy oído de esto. Claro. El comportamiento del capital y tanto el comportamiento del capital comercial o el capital financiero o el capital tecnológico, la noción de capital, de capitalismo. Capitalismo es una palabra que se desarrolla justo en el siglo XIX. Vean esta serie de cambios tecnológicos, ¿no? Pero esa palabra, de nuevo, antitética de socialismo, ¿no? O sea, el modo de producción socialista tiene una serie de conceptos que son el capitalismo es antitético, pero capitalismo, bueno, en provenzal sería cheptel, ¿no? Y capital viene de cabeza, seguramente de ganado. Te fijas bien, el ganado es algo que se compra, se vende, y es un capital. Bueno, hay ramas de la economía como la industria metálica, donde hay países como Estados Unidos que siguen teniendo una presencia Número uno. Así, número uno. Aun cuando China tiene grandes fundiciones, creo que en Shanghái está una de las fundidoras más grandes del mundo. No sé la primera o la segunda, pero gigantesca. Sin embargo, hay países como Alemania, que también históricamente la parte de a propósito
todo lo textil, vamos, toda la maquinaria textil en Alemania, yo no sé cuántos años tengo, pero tenemos maquinaria para toda la vida. En cambio, por ejemplo, los chinos, a pesar de todo el avance tan importante que tienen, esa parte mecánica, no tienen la solidez que tienen países como Estados Unidos o como tiene Alemania. Bueno, yo diría que Alemania tiene una como Canadá, ¿no? Sí, exacto. Entonces, hasta las materias primas en Alemania son de una estructura molecular más dura, ¿no? El acero alemán es muchísimo mejor la materia prima que la que puedes tener en China. Que además China no, hasta donde sabemos, no es un país que tenga grandes minas, en ese caso de acero. No, y ese es un punto bien interesante, porque de alguna manera el desarrollo del capitalismo en China ha sido auspiciado por Estados Unidos. Y ha sido auspiciado y entonces ha convertido a China en una gran importadora de materias primas. Sí. Pero el crecimiento de China, que estuvo, digamos, en los últimos 30 años de manera espectacular, arriba del 12%, ya está cayendo, o ya puede andar en el 7%. Y eso está afectando a los precios internacionales de los países productores de materias primas. Entonces, eso también está afectando a los salarios y eso está afectando al estado de bienestar de países como México. O sea, México, si tú te fijas bien, las pensiones, por ejemplo, ya el Estado se retiró de esto, ¿no? Se crearon las AFORES. Sí. Y las AFORES, pues hacen que ya cada quien vaya dependiendo del doctor, o tal, tenga su fondo de pensión. Pero ya digamos, la seguridad social acabó. No solamente eso, cualquiera que vaya a cualquier clínica del seguro social o va a ver que la mayoría de los usuarios que salen con unas bolsas así de medicamentos. O sea, es muy caro. O sea, diríamos que hay una serie de cuestiones que estamos heredando del estado de bienestar, pero que no es tan fácil mantener. Entonces ya se habla, se especula, se oyen rumores de que la privatización de... No, simplemente de que ya se van a segmentar algunas enfermedades, ¿no? Que son onerosas. Entonces uno empieza a descubrir que realmente la crisis del financiamiento del estado de bienestar, está el lobo raspando ahí la puerta de la casa, ¿no? Eso en cuanto a pensiones. Luego la educación, bueno, Nuño, el nuevo secretario de Educación Pública, su discurso ha sido de que va a ser una campaña de que va a llegar hasta el último rincón y demás. Eso también es muy caro. O sea, nosotros tenemos, en base al reparto agrario, una dispersión de población enorme. O sea, en Estados Unidos, según las cifras que maneja un economista que sale de la Calle, se apellida. Con Fernando de la Calle. No me acuerdo cómo se llama, pero es de Fernando. Luis de la Calle. Luis de la Calle, sí. Él señala, cuando hicieron las estadísticas del Coneval, pues que había aquí en México 258,000 escuelas, mientras que en Estados Unidos había 108,000. Entonces dice, nada más que en 108,000, ahí se integran, hay camiones que recogen a los niños, se integran y hay una escuela con un director, o sea, está bien organizado. Y aquí una de las características de nosotros es que estamos desorganizados, que estamos dispersos,
que hay un desarrollo muy desigual, ¿verdad? Digamos, en la educación, en las ciudades, en los centros de población. Considera que hay del 100% de los centros de población en México, puede haber un 30%, de acuerdo al censo de 2000, que tengan 30% que tienen arriba de 5,000 habitantes. Entonces, eso hace que pues muchos servicios sean muy caros, entre ellos la luz. La luz, yo creo que pues si también de acuerdo a esas cifras está atendida un 98% de la población, por decir una cifra, y solamente el 30% tiene arriba de 5,000 habitantes, bueno, quiere decir que hay un 70% de la producción eléctrica que no es viable financieramente. Entonces necesariamente requiere ser subsidiado. Y para que no salga tan caro en donde sí es viable financieramente, entonces seguramente tú te has fijado que en tu recibo hay un subsidio. Sí, un subsidio. ¿No? Claro. Porque es un poco la mea culpa pues para equilibrar esto, ¿no? Porque no podríamos pensar que como no es viable financieramente no le llevas la luz. O sea, en realidad es muy difícil que alcance el dinero para la igualdad social, porque por principio de cuentas el empleo también está siguiendo la maldición de Fox. Se chatarrizó la economía, ¿no? Entonces, si digamos, si en un momento determinado, como señala Rolando Cordera, creció 9 millones la población, bueno, pues nada más 3% de la población tiene un empleo formal, lo demás son informales. ¿Qué porcentaje? El 30%. El 70% es informal. O sea, cerca de 9 millones que ha crecido la población, Sí. 3 punto y feria millones tienen empleos formales, vacaciones, Sí. aguinaldos, todas esas cosas. Y lo demás es informal. Pero también en la informalidad, bueno, pues está la cuestión de los servicios médicos. Ahorita que a ver, voy a desviar un poquito del tema central que es el capital. Porque las reformas hacendarias hablan de lograr que todo quien esté en el comercio informal o en la actividad informal se registre como contribuyente y pague impuestos. Uh-huh. Pero hasta este momento no ha habido ese resultado de que las personas voluntariamente quieran participar de ello. Regularizarse. Sí, no. Bueno, lo que pasa es que en México, a diferencia de otros países desarrollados, hay todavía una tradición colonial. Entonces, un poco medio heroico no pagar impuestos. O sea, se siente como que hinchan el pecho, ¿no? O sea, hay una visión muy primitiva, ¿no? O sea, los impuestos necesariamente son para que haya una mejor calidad de vida, Claro. para que haya una mejor educación, mejores servicios médicos y que haya mejores condiciones para la tercera edad, ¿no? O sea, sí. Ese es el destino de los impuestos. Entonces, inflamar el pecho y decir yo no pago impuestos es un poco pues una inteligencia no mal entendida, ¿no? O sea, muy listo, ¿no? Es como ese condómino que siempre paga vencido, no porque no pueda pagar, sino porque se siente muy listo diciendo yo pago vencido, ¿no? Y en lugar de pagarle al principio el servicio de elevador, lo jinetea y se lo paga vencido. Y en lugar de pagarle al principio el servicio del conserje, lo paga vencido. No porque no tenga dinero, es que él es muy inteligente. O sea, hay una inteligencia mal entendida, ¿no? O sea, es un
un primo mío que es muy ácido en sus comentarios, decía, lo decía muy engoladamente, es lamentable reconocerlo, pero la miel no se hizo para el hocico de los asnos, ¿no? Es muy, muy ácido. Entonces, ¿qué sucede? Que las organizaciones requieren que haya más o menos un mismo nivel cultural, porque es un problema cultural, no es una cuestión, fíjate, en el caso que hemos mencionado, no es ni siquiera de disponibilidad, no es de que sepan o no sepan leer y escribir, no, es un problema cultural. Entonces aquí en México tenemos problemas culturales que es uno de los problemas que hacen que el desarrollo sea tan desigual. O sea, no es una situación fácil para el economista, para el sociólogo, para el científico social, plantearlos o estudiar los problemas de desarrollo o resolver problemas de desarrollo en base a la planeación. Cuando hay gente que pareciera que se sacó la lotería porque con X negocio, como la espuma, ¿no? Sí. Y otros, por una diferencia cultural mínima, viven en el inframundo, ¿no? O sea, eso es algo que el científico social no tiene herramientas, está como clavado en la pared, o sea, no, se ve impotente para resolver, ¿no? Y México, como la India, la India desde hace muchos años se decía que tenía problemas culturales para salir, pero la India está dando muestras de que está haciendo el trabajo del yogi, ¿no? Del hatha yoga, ¿no? Un esfuerzo extraordinario que está sirviendo de ejemplo en materia de educación a los japoneses, que no es poca cosa. O sea, los japoneses están viendo los paradigmas de educación de los hindús como un referente a observar, ¿no? Entonces, tendríamos que tratar de redondear esto, como te decía al principio del programa, más que platicar paso a paso el desarrollo del capitalismo del siglo XVI, el XVII, el XVIII, y de hablar de todos estos grandes pensadores como Malthus o David Ricardo o Adam Smith o Carlos Marx, ahora Piketty, y hacer un recuento. No, simplemente era un poco poner el tema, ¿no? Ver que ha sido más bien por excepción, como en el caso de México entre 60 y 80, que los salarios vayan por arriba del crecimiento del producto. O sea, y bueno, si los salarios fueron por arriba del producto, la tesis de Piketty es que los rendimientos de capital en promedio siempre van por arriba del crecimiento del ingreso nacional o del producto nacional. O sea que aunque haya una ralentización, una baja, una depresión o un aletargamiento del crecimiento del producto, por muy poco que sea el crecimiento del capital, siempre va a tender a asegurar una gran desigualdad en la distribución del ingreso. Tocayo, un tema, voy a saltar a otro tema porque contigo hay muchas cosas que hablar. El desnivel. La obra de desnivel, donde aquí, gracias a ti, tuvimos la presencia del responsable del proyecto. Ricardo Olvera López. Sí. De ese día a la fecha, porque él vino aquí a hablar de la reanudación de las obras. De los beneficios. De los beneficios, sí. y sobre todo del avance que se tendrá en la obra. ¿Cómo van las cosas actualmente, Tocayo? Mira, lo que tú has podido percibir. Mira, muy bien, creo yo, porque el problema que se presentó en los primeros días de marzo fue que un día en la noche, ¡pum!, de repente llegaron a cortar árboles. Entonces toda la gente ecologista, naturalista, amante, pues se salieron espantados diciendo que asesinos, que locos. Y entonces, ¿qué sucedió? Que eso estuvo mal, ¿me entiendes? O sea, incluso
con faltos de seguridad, porque toda obra pública se debe de bardear. Y de noche o de día vas a trabajar, pero bardeado. Y esto tiene la ventaja que te da seguridad a los que anden por ahí, pero también impide que te invadan, como se invadió el terreno con cruces y se amarraban a los árboles y demás. Entonces yo creo que ese fue un error del arranque de, bueno, pues ya salió el subsecretario de Obras anterior del gobierno del DF, ¿no? Yo creo que eso tuvo que ver. Y hoy, que ya se reinició, bueno, pues lo primero que se hizo fue bardear la zona de obra. Ya, claro. Entonces están trabajando como en cualquier obra pública, como debe de ser. Ahora, los 6 o 4 o 5 meses que se paró la obra y que sirvió para que toda la gente dijera de su ronco pecho qué le parecía, estuvo muy bien, porque en realidad el proyecto se retroalimentó y sufrió 16 cambios que lo hacen el mejor proyecto de los últimos 10 años. Ya. O sea, que hay que ver con buenos ojos todo lo que pasó, porque el resultado fue un mejor proyecto. El resultado fue iniciar obras con seguridad. El resultado fue que viniera aquí, se tuviera una amplia divulgación de la obra, y que se dijera, bueno, 8 meses vamos trabajando en superficie, pero los otros 14 meses nadie se va a enterar porque va a ser por abajo. Entonces, yo creo que finalmente es una obra de, me parece, 32 kilómetros, que es el anillo interior. Este es un tramo de 1,5 kilómetros. Entonces, el beneficio no es... Claro, en esa parte, claro. Nada más de 1,5 kilómetros, claro, sino es todo. Entonces, yo creo que es una obra que está más que justificada, que es sustentable, y como todo, ¿no? Calumnia, que algo quedará, ¿no? O sea, aquello de que, no, al ecocidio, eso no es un ecocidio, ¿no? O sea, era, yo digo, una forma de rebuznar colectiva, porque cualquiera que vea la definición de ecocidio se dará cuenta que un proyecto que plantea hacer, reforestar y las colonias y ahí mismo, pues es sustentable. ¿Por qué? Porque está reponiendo la capa vegetal, etcétera, etcétera, y está incluso mejorando la capa vegetal, retirando árboles que están muertos o algunos eucaliptos que eran, o sea, tiene muchas ventajas. Sí. Y yo veo que va viento en popa, y ahora la discusión se ha ido hacia Avenida Chapultepec, porque hay un proyecto. Sí, por el proyecto, sí, ¿no? Y yo digo, el proyecto del Metrobús, ¿o de qué no, es un proyecto cultural para hacer un andador, que lo dicen, o lo hacemos a nivel o lo hacemos en primer piso, y entonces pues donde haya exposiciones y como aprovechar el espacio, ¿no? Sí, sí. Entonces yo sí estoy a favor de la modernización, ¿no? O sea, de que se modernice el espacio urbano. La Ciudad de México es una ciudad que ya tiene, desde su fundación en 1325, ¿no? Sí. Es como el dato, ¿no? Y de 1325 a 2010, pues ya tiene muchos años, ¿no? Cerca de más de 7 siglos o por ahí. Entonces, yo creo que es y que en la época de los 80s, no sé si te fijaste, pero como que se hizo vieja, ¿no? O sea, entre el temblor y la falta de dinero y la caída de la crisis y muchas cosas, como que se cayó el nivel de conservación y mantenimiento, y hoy de alguna manera como que pareciera que está modernizándose. Sí. Hay edificios altos, estamos viviendo el futuro de cuentistas como los hermanos, como Anderson, ¿no? Que decía que en el futuro los palacios iban a ser de cristal. Entonces ya estamos viviendo el futuro de los hermanos Grimm y de esos cuentistas que veían el futuro, así como estamos viendo nosotros Chicago o San Diego,
o Boca del Río, sin ir más lejos, ¿no? Brillan las estructuras nuevas porque todavía no hay una densidad urbana como la que puede haber en Miami, ¿no? Tú vas a Miami y ya no ves el mar, a menos de que te metas a un hotel. O sea, pero por la costera ya no lo ves porque hay una densidad demográfica tremenda, ¿no? Y Veracruz, pues es el Miami de nosotros, pero ahorita está como Boca del Río puede tener 20, 30 años de estarse desarrollando, o sea, es un proceso nuevo, tiene económico, hay muy buenas casas a buenos precios, o sea, muy diferente de lo que aquí ya es antieconómico una casa, sí. Aquí ya lo de hoy es el transporte público, no es andar en carro, ¿no? O sea, el que quiera ir al centro en carro, pues sí está medio chiflado, ¿no? O sea, lo de hoy es el transporte público, lo de hoy es la vida pública, lo de hoy es lo social, lo de hoy es lo colectivo. De ahí lo interesante de plantear la igualdad social, pero realmente sí nos deja muchos interrogantes porque pues ahora sí que no solamente hay que decir qué, sino cómo. Claro. Isabel, ¿cómo estamos? A ver qué nos dice. ¿Puedes checar tu teléfono? Ah, sí, aquí está. A ver. Ganas. A ver, quién sabe por qué nos dice que lo cheque. Ah, ¿es chat o qué es lo que...? ¿Hay chat? A ver. Isabel, aquí dice. A ver, ¿y ahora? El chat. Aquí está. Dice Jesús Herrera. Interesante su punto de vista e interesante la forma de abordar el tema. Jesús Herrera. Gracias, tocayo, gracias. Oscar, saludos de las oficinas de Pemex, como siempre. Él es un seguidor de nosotros. Temas muy interesantes, sí. Felicidades. Gracias, Oscar. Tú siempre estás con nosotros. Gracias. ¿Verdad? Y aquí hay muchos. A ver. Claudia, saludos. Saludos. Los vemos en Puebla. Que te no sé qué, en por qué hay que pagar, para qué ayuda. No, que te expliquen. Dice, saludos. Tenemos en Puebla que te expliquen por qué hay que pagar para ayuda. Eso dice. Sí. No, ahora sí, que sin interpretación y sin comentarios. Pero gracias por el comentario, ¿no? Claro. Felipe García, ayuda a continuar con el desarrollo de educación como ciudadanos, en mi opinión. Saludos a la familia García. Felipe García, haber igualdad económica, pero debemos como ciudadanos ser responsables con los pagos. ¿Por qué eso? Pues si no, ¿de dónde? Claro. ¿No? Felipe García, un saludo, Tepic Nayarit. Es la primera vez que los veo, pero me parece que tiene toda la razón. ¿Quién es? Es Felipe García. Felipe García, gracias, Felipe. No puede... A ver. Pues son esos. Y... Tan. Y ya. Son esos. Son todos, muy bien. Les agradecemos muchísimo porque el hecho de que ustedes nos escriban en el chat nos retroalimenta y nos enriquece. Así que les agradecemos mucho que nos estén siguiendo. Algunos de ustedes son seguidores permanentes de nuestros programas. Aprecio muchísimo lo que ustedes hacen. Isabel, hemos llegado al final del programa, Isabel. Sí. Tocayo, ahí están los comentarios de nuestro auditorio. Gracias, como siempre, por los temas que nos traes. Además, tú eres un hombre que
te metes con profundidad a las cosas, tocayo. Pues qué bueno que haya la oportunidad de participar, porque este programa, por la posibilidad que tiene de subirse a YouTube, te lo dije desde hace un par de años, le da otra dimensión. Le da otra dimensión, la posibilidad que mucha gente no puede verlo a las 7 de la... Claro. Pero un día le llega por correo electrónico o ve la liga o algo y lo ve. Sí, 10 minutos, pero lo ve. Cierto. Eso te da la posibilidad de participar, si bien Claro. no en los foros, ¿cómo te diré? De los grupos políticos que ya están consolidados, ¿no? O sea, cada grupo de amigos o de bandas o de pandillas o como le quieras llamar, hace sus foros y tal, ¿no? O sea, nosotros mismos somos un par de amigos que lo hacemos aquí y habrá gente que diga, ¿cómo aquellos pueden hacer eso? Bueno, pues lo hacemos como lo hacen aquellos, como lo hacen aquellos. Entonces, es una posibilidad de participar. Qué y eso bueno. es bueno, ¿no? Tocayo, muy agradecido como siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, efectivamente, el programa más tarde estará ahí arriba en YouTube. Isabel, gracias. Bendiciones. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Las hacen las élites culturales, ¿no? O sea, Confucio solamente le hacía reverencias a quien se enteraba que hacía estadísticas. Confucio. Confucio, sí, es un dato de Confucio. Ya. Entonces, mira, uno de los mejores trabajos del mercantilismo español, pues necesariamente es en base a fuentes españolas, ¿no? Puede ser, Claro. y es el que hizo R.J. Hamilton, en 1900, lo publicó en la revista de Occidente en 1928. Consecuentemente, en 1936, Keynes, que eso todavía hoy un economista muy reconocido, aunque en 80 le echaron muchas groserías, pero Keynes hizo un reconocimiento a R.J. Hamilton por el trabajo de estadística que hizo en diferentes ensayos, que fue publicado con un título que se llama El Tesoro Americano y la Revolución de los Precios. ¿Y la revolución De los de los precios. precios? Sí, y es apasionante. Digo, realmente es un trabajo muy bonito porque, pues, parte de digamos, el estudio de los precios de los metales, de las remuneraciones, salarios. Entonces tú puedes más o menos ver que la gráfica de los precios de los metales, bueno, cuando es España el monopolio, bueno, pues va para arriba, ¿no? Sí, sí. Va para arriba, y los salarios no. Ah, Pero además todavía es una época en donde, a pesar de que estamos en lo que Carlos Marx llamó el nacimiento del capitalismo y tal, ya no es una formación social precapitalista, digamos, ya no es el modo de producción esclavista, pero en esa época hay esclavos. Entonces, en realidad, si tú defines el capital como lo hace Piketty, ¿no? Que pues lo define como aquellos activos que son movibles o no, pero que sí pueden ser vendidos.
Entonces, si te fijas bien, en ese momento, los recursos humanos, que son esclavos, forman parte del capital. Ya. ¿Correcto? Sí, sí. Hoy no. Hoy el capital está por un lado y los recursos humanos es fuerza de trabajo, ¿no? Claro. O sea, la tecnología, Piketty, que es el director de estudios económicos de l'École pratique des hautes études de la Sorbona, y es un tipo muy inteligente, ha llamado mucho, capturado la atención inmediatamente. El planteamiento es muy bueno, y él básicamente se refiere al desarrollo, pues, del siglo, del 1700 para acá, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, XX y XXI. Entonces él se refiere básicamente a las fuentes, pues a las fuentes francesas, a las fuentes inglesas, a las fuentes alemanas, a las fuentes norteamericanas. Y es que en esos siglos esos han sido los países que han imperado. Ya. ¿No? O sea, como que es consecuente. Yo dije, pues vamos a platicar de esto, pero también del capital del siglo XVI al siglo XVIII, porque en realidad este es un estudio que solamente se puede hacer a partir de cifras y de estadísticas. De otra manera no se puede hacer. Y las estadísticas generalmente Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Me honra muchísimo, como siempre, tocayo, que tú estés con nosotros. Licenciado en Economía e historiador. A tus órdenes. Jesús Alberto Oliver Rodríguez. Contigo, desde el principio, desde el primer programa, tenemos programas muy visitados por nuestro auditorio. Qué bueno. No sé cómo anda la estadística porque tú... Tampoco. Ahora sí no. No la he visto. Muy bien. Sin embargo, la última, estábamos hablando de que ya los programas han tenido como 10,000 visitas en conjunto. No, yo creo que en conjunto andarán por... La última vez que lo vi era unos 20 días, 6,500 veces. 6,500. O sea que ya me excedí. Ya pensé en 10,000. Sí. Bueno, es un buen deseo. Bueno, lo que pasa es que hemos tocado temas que parecen cabezas de periódico y entonces son atractivos. Sí. Pero bueno, yo me he fijado que el promedio puede andar en unos 10 minutos. De un programa de 1 hora, Sí. lo ven 10 minutos. Entonces, pues es lo que puede capturar, o sea, realmente que te capture un periódico. Tú vas cabeceando, ¿no? Claro. Y si un artículo te llama la atención, lo lees. Claro, así es. Siempre y cuando no rebase 2 cuartillas. Esa es, digamos, la técnica periodística, ¿no? Sí. Porque de otra manera, si tú haces una plana, pues te diviertes mucho escribiendo, ¿no? Pero no toda la gente. Exacto, es cierto, sí, ¿No? sí. Oye, tocayo, en la parte de historia, el día de hoy tú nos has preparado un tema sumamente importante, pero además con autores actuales. Así que entre la historia, hablando del capital del siglo XVI al siglo XXI, es hacer una síntesis, y para eso requiere capacidad, tocayo. Capacidad de síntesis. Realmente te voy a decir una cosa, esto es relativamente sencillo.
Para ti, Para mí. para ti, tocayo. Sí, sí. Sí, porque lo he estudiado toda mi vida. Ah, ya. Y y bueno, recientemente salió el Capital del siglo XXI